Como habrán visto, en este video hablaremos del derecho a una vivienda digna y adecuada. El derecho a la vivienda es un derecho universal. Está reconocido a nivel internacional en más de 100 constituciones nacionales de todo el mundo. Hablaremos de un poco de historia de este documento y de qué fecha surge. La preocupación por la vivienda para las familias mexicanas tiene un antecedente en algunos documentos programáticos del Partido Liberal Mexicano de 1906, que postulaba cubrir la necesidad de las familias asalariadas de contar con una vivienda satisfactoria. En la Ley Federal del Trabajo de 1970 recogió por fin, en forma muy limitada, el derecho habitacional de los trabajadores mexicanos, pues este se encontraba condicionado, ya que para que los trabajadores pudieran disfrutar de este derecho, el patrón tenía que tener una plantilla de más de 100 trabajadores. El derecho a la vivienda se encuentra contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo fue incluido por decreto el 19 de enero de 1983 y publicado en el Diario Oficial el 7 de febrero del mismo año. En él se establece lo siguiente: artículo 4. Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Créditos para la obtención de una casa. Fue en la época de los 70 cuando surgieron gradualmente los organismos que se traducen en 3 fondos de ahorro y financiamiento. El primero es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también conocida como Infonavit, que atiende a la población económicamente activa en el campo de las actividades productivas en general. El segundo es el Fondo de la Vivienda de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A este le conocemos como FOBISTE. Este promueve la construcción de viviendas para los trabajadores al servicio de los poderes federales y de las instituciones que, por disposición legal o por convenio, deban inscribir a sus trabajadores a dicho fondo. Por último, tenemos el tercer fondo, conocido como el Fondo de la Vivienda Militar. A este se le conoce como FIVIMI. Es hasta el siglo XX cuando se trata ya como un derecho para todos los mexicanos, en los planes de gobierno y en las leyes secundarias, mas no se establece así en la Constitución. Aquí surge una gran pregunta: ¿cómo me puedo contactar con estas instituciones para solicitar algún crédito? La respuesta es vía internet. En sus respectivos portales de cada institución te aparecerá información detallada en qué consiste el crédito para la vivienda. Cabe mencionar que por medio del Afore se puede apoyar como cuenta para poder financiar una casa y con ayuda del gobierno ir pagando dicha vivienda. El derecho universal a una vivienda digna y adecuada como uno de los derechos humanos aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1. El derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a las necesidades que tiene toda persona de tener un lugar adecuado para vivir. Es considerado como un derecho inalienable para todos los individuos. Es considerado un derecho compuesto, es decir, es necesario para la materialización de otros derechos, cuyo fin no se agota con un espacio para dormir o estar, sino por el contrario, vulnerar este derecho repercute en la violación de otros derechos humanos. ¿Qué sucede entonces cuando se viola el derecho a la vivienda? La violación del derecho a la vivienda amenaza, por ejemplo, al derecho a la integridad física y mental, como cuando se vive ante la imposibilidad de cubrir la renta de un alquiler. Vulnerar también el derecho al trabajo pone en riesgo el derecho a la salud, a la educación, al libre desarrollo de las personas, los cuales son imposibles de ejercer en espacios reducidos, sin condiciones mínimas de habitabilidad. ¿Qué pasaría entonces si por alguna razón el trabajador no pudiera seguir pagando este crédito? Pongamos como ejemplo una invalidez. La respuesta es
que todos estos créditos que dan estas tres instituciones mencionadas están cubiertas por un seguro de vida y el trabajador, ya sea por un accidente de trabajo o por alguna enfermedad degenerativa, puede hacer uso de este seguro de vida para así poder seguir pagando el crédito otorgado para el financiamiento de su vivienda. La característica del derecho a la vivienda son 7 y son las siguientes. El primero, la seguridad jurídica de la tenencia. Cada persona debe tener un nivel de seguridad en su situación de vivienda para estar protegido frente al desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas. Como segundo, tenemos la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Esto consiste en que los estados deben garantizar que las viviendas ofrecen las instalaciones necesarias para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Esto incluye el acceso permanente a recursos naturales y comunes, el agua potable, la energía para cocinar, la calefacción e iluminación, las instalaciones sanitarias de aseo, el almacenamiento de alimentos, la eliminación de desechos, el drenaje y los servicios de emergencia. Como número 3, tenemos la asequibilidad, que esto también le conocemos como rentabilidad. Esto consiste en que la vivienda y los costos relacionados con la vivienda deben ser proporcionales a los niveles de ingresos y en su nivel que no comprometa otras necesidades básicas. Los estados deberían crear subsidios de vivienda para que los que no puedan costearse una casa puedan poner en marcha protecciones para los inquilinos frente a los alquileres no razonables. Como número 4, tenemos la habitabilidad. Esto se basa en que una vivienda adecuada debe proporcionar a sus habitantes un espacio suficiente, ser segura para vivir y dar protección contra el frío, el calor, la lluvia y otros elementos de la naturaleza y riesgos estructurales. Los estados deben prestar especial atención a la relación entre la vivienda inadecuada y las amenazas a la salud. Como número 5 tenemos a la accesibilidad. Esto nos dice que todo el mundo debe tener acceso a una vivienda adecuada, especialmente los más vulnerables. Los estados deben ofrecer vivienda prioritaria a los grupos desfavorecidos, incluyendo los ancianos, las personas con discapacidad, los enfermos terminales y las víctimas de desastres naturales. Los estados deben elaborar planes de viviendas apropiadas para aumentar el acceso a la tierra de las personas sin hogar o los sectores empobrecidos de la sociedad. Número 6 tenemos a la ubicación. Esto se refiere a que en muchos casos, tanto en ciudades como en las zonas rurales, el transporte puede ser costoso y consumir mucho tiempo. La vivienda adecuada debe estar en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de salud y educación, entre otros servicios sociales. Las casas no deben construirse en lugares peligrosos o contaminados. Pongamos como ejemplo un lugar con radiación. 7. Tenemos a la adecuación cultural. Los materiales de construcción de las viviendas deben estar conectadas con las expresiones de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda, según corresponda a las comunidades dentro del contexto particular de los esfuerzos para modernizar a la vivienda deben poder adaptarse a las creencias y necesidades de los habitantes. La ONU define la vivienda adecuada como un lugar para poder aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. En 2006 se emitió
la ley de la vivienda durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, donde a lo largo de esta ley se nos muestra cómo debe cumplirse el derecho a la vivienda. Ya para finalizar, recapitulando todo lo que vimos a lo largo del video, pudimos observar un poco de historia de este derecho y los 3 créditos que existen para poder financiar una casa si nosotros lo deseamos.